Bien, muchas gracias por estar en esta nueva edición de Un Hacker Meetup. Esta vez lo hicimos abierto. Y estamos con Manu. Muchas gracias, Manu, por conectarte. Esto se nos ocurrió después de que dierais una charla para hablar de algo parecido a lo que queremos conversar hoy. Hace tiempo que no nos veíamos, no hemos visto muchas veces en Valdivia para conferencia. Y quería partir preguntando por Bofin. Baufin se dice. Baufin. ¿Qué es Baufin? ¿Cómo ¿Cómo te está ahí? cuento bien? Hola Fabián, hola a todos, un gusto saludarlos. Nicolás, Javier, creo que están por ahí también. Antonia. Hola, hola. Antonia. ¿En qué estamos? A ver, en Synaptic, que es la empresa tradicional de tecnología que ustedes conocen y con la que hemos ido Ajá. varias veces a la 9.5 y a la conferencia, siempre o los últimos 6 años nos hemos dedicado al desarrollo de productos para el sector financiero. Mm. Y la construcción de productos a medida tiene, yo creo, las dificultades un poco al final y los temas de escalabilidad que todos conocemos en esta industria. Y hace aproximadamente 3 años decidimos dar una vuelta y empezar a construir productos propios, alineados al final con temas de SaaS, de software as a service, y relacionados con la industria financiera, que es principalmente donde tenemos la experiencia en la oficina. Y de eso nació Baufin a fines del 2020, en plena pandemia, y lo que es una empresa de finanzas abiertas, de Open Banking, Open Finance, que permite a distintos actores de la industria, principalmente bancos del sector financiero, acceder a información que esté disponible en algún otro portal, ya sea bancario de otra entidad o de instituciones, por ejemplo, públicas, por ejemplo, impuestos internos, la FC y ese tipo de instituciones. Como para Y la facilitar información a la que procesos de conciliación, de gestión de las finanzas empresa. eso, justo lo que tocaste tú es lo interesante al final. Yo soy el que construye esta tecnología, y esta tecnología de Open Finance al final lo que permite es temas de inclusión financiera a través de los casos de usos que se pueden construir. Y la cantidad de casos de uso que hay asociado a esto, hay cientos de casos de uso documentados. Nosotros nos quedamos en la línea de construir la tecnología que hace posible el Open Banking, la finanza abierta, y después los casos de uso dependen al final de la creatividad de nuestros clientes y cómo operen al final utilizando nuestros productos. Y casos de uso típicos, un poco para hacerlo más tangible, que no suene tan etéreo, Ujú. en que hemos estado trabajando. Temas de PFM, por ejemplo, de Personal Finance Manager, que permiten consolidar o centralizar información de distintas cuentas o distintos bancos en un solo banco, por ejemplo. Eso es bastante interesante, y el último tiempo ha tomado fuerza debido a que la gente empezó a tener más de una plataforma bancaria, más de una cuenta y ese tipo de cosas. Mm. Después tenemos productos que apuntan a evaluación financiera, que lo que hacen es entregar información a las entidades bancarias para poder hacer mejores evaluaciones de sus clientes en el fondo y hacerle ofertas de crédito o ofertas de productos que sean más a la medida. Entonces, ¿qué es la gracia de esto? Es que toda esta tecnología de Open Banking permite acceso a fuentes de información con el consentimiento de los dueños de la información, que son los usuarios, que es lo que esta tecnología asume, para que se pueda disponer de esa información, de forma que tanto bancos como fintech y entidades financieras puedan utilizar esa información para hacer ofertas a la medida de las personas. Y por eso se habla mucho de temas de inclusión financiera, de ofertas a la medida, porque estoy teniendo más data de las personas, y donde ya la entidad principal que tiene la información mía no me tiene cautivo, porque en el fondo esa misma información puede ser accesible por otras entidades. ¿Sí? Eso es Ujú, como el bastión que estamos peleando, tecnología para la inclusión financiera. ujú, ujú, ujú. Sí, hay un tema, por ejemplo, con el acceso a créditos que dentro de eso lo que decías, como evaluación financiera, porque a veces como cuesta predecir los comportamientos y como el acceso a esa Ujú. información y el análisis, por ejemplo, también he visto que es algo que pasa. Qué interesante, qué interesante. Ahí, solamente para ahondar un poco en ese tema, yo sé que no Sí, no tiene mucho que ver con la charla en el fondo, sí, o con el con la meetup, conversa. con la conversa en el fondo. Pero hay ciertos números que son súper atractivos. En Latinoamérica estamos súper atrasados en temas de inclusión financiera, comparado sobre todo contra Europa o países desarrollados al final. Y uno de los principales temas es que
son muy pocas las personas que son sujetos de crédito. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros recorrimos a Colombia, México, Perú, Chile y empezamos a hablar con instituciones financieras que hacían préstamos, Mm, nos dimos cuenta que solamente el 4% de las personas que solicitaban un crédito realmente lo obtenía. O sea, por cada 25 personas que va a solicitar un crédito, te encuentras mm, con una que realmente obtiene el crédito. mm. Y de esos 25, 10 más o menos, se rechazaban al comienzo porque ni siquiera había información para poder evaluarlos, para decir si era sujeto o no a crédito. ¿Y por Mm. qué se produce eso? Porque no hay información de las personas. En Claro. Latinoamérica tenemos mucha informalidad. Mm. Hasta hace poco tiempo incluso no había, la mayoría de la gente manejaba solo efectivo. Entonces ni siquiera había un registro de sus movimientos, cosa de poder al final entender cuál es su comportamiento de pago, la cantidad de dinero que maneja. Y cuando se produce eso, que al final es como la tormenta perfecta, mucho efectivo, poca información de las personas, quienes son los que crecen al final son todas las industrias informales de préstamo, con Claro. todo el riesgo al final que Mm. eso produce y tasa usurera y si no pagas, son bien malas tus expectativas de vida, empiezan a disminuir. Así Sí, es que bien eso es lo que terrible. tratamos de mejorar. Ya, qué buena, qué buena. Sí. Em, bueno, no quiero andar ahí porque se me ocurren hartas preguntas, Sí, pero voy a va echarle por un otra look. línea. Sí, pero está interesante todo eso que tiene que ver por ejemplo, el desafío de gente que no está bancarizada, cómo puede mostrar ¿cachai? Su historial y Ahí, por ende, nada, pues al final los que acceden a estos créditos son las personas que tienen como ciertos comportamientos más como estándares, ¿no? De liquidaciones de sueldo, de historial, etcétera. Entonces, ahí ese desafío no, que y es creo. el segmento más alto de la población, con ingresos más altos al final, Mm, mm, y que son históricamente los que han tenido mejor acceso a financiamiento y a productos claro. financieros, no solamente crédito, habla de inversión también, y todo ese tipo de cosas. Pero Y un par de, con la aparición de las cuentas RUT y otras cuentas parecidas, como que se masificó mucho más un poco la digitalización, por así decirlo, del sí, dinero, ¿no? Entonces ahí también está esa info un poco más hoy día súper disponible. buen, súper buen punto. Y de hecho lo que pasa es que cuando tú empiezas a hablar de temas de inclusión financiera, te pilláis con dos etapas. Te pilláis con una etapa inicial que consiste en el fondo entregarle cuenta a las personas. ¿Ya? Que las personas tengan cuenta, eso es lo primero, porque si no hay cuenta al final todo el manejo es efectivo y no hay ningún tipo de registro, no existe el ahorro, no se puede invertir y menos aún solicitar un crédito. Entonces, lo primero al final es entregarle cuenta a las personas, que eso en Chile lo teníamos bien resuelto con la cuenta RUT. En Chile el 90% de la población que mayor de 18 años tenía cuenta RUT, era un número brutal. Pero donde estábamos en deuda era con la siguiente etapa, que es los temas de inclusión, que efectivamente dan el acceso a otros productos. ¿Ya? Y esa era como la realidad de Chile, yo te diría, hace 3 años y ese fue el punto de inicio. Pero aún así íbamos más adelante que muchos lugares de Latinoamérica donde en el fondo ni siquiera existía eso. O sea, por ejemplo, en Perú hasta hace 3 4 años, la gente no tenía cuenta. Y Ujú. eso cambió cuando apareció Yape, por ejemplo. Y Yape lo que hizo fue meterle digitalización y tecnología al ecosistema de cuentas. Y con su billetera digital permitió que 12 millones de peruanos hoy día tengan cuenta. El 53% de la población tiene cuenta hoy día en Perú, y antes estábamos hablando de un 40 y algo, diez Oye, por ciento en y 2 años, una cosa así. como para ir mezclando las cosas, ¿cuánto de tu tiempo hoy día está en Baufin y cuánto tiempo está en Synaptic? Yo diría que están súper mezcladas las dos cosas. Hoy día lo que hicimos al final definimos como tenemos dos estructuras técnicas y dos sitios, uno para cada uno Mm, de los distintos al final líneas de negocio, por llamarlo así. ujú, Entonces, desde el punto de vista técnico, eso lo tienen está bastante resuelto. Después, a nivel de producto, también tenemos dualidad de cargo al final, cada uno de cosas distintas. Eso también permite que vayan por caminos separados y no me consuma tanto. Entonces, ¿qué es lo que estamos compartiendo hoy día? Que tal vez es lo más fácil. Hoy día estamos compartiendo al country manager, que es Rolando. ujú. Rolando al final opera como country manager de Chile de las dos empresas. Y yo estoy mucho más metido en temas de estrategia de expansión y lineamientos como estratégicos de crecimiento. Entonces, en realidad, hoy día la cantidad de tiempo que yo invierto no es tanta, eh, Ujú. pero al final es tiempo de calidad, hay más conversaciones con el equipo, ver en el fondo para dónde avanzamos, qué lo queremos fortalecer y cómo queremos al final
seguir desarrollando la compañía entre todos, que es lo que al final nos motiva, es como cómo seguimos creciendo, pero conservando la idiosincrasia que tenemos y lo que nos hace valiosos como empresa sin perderlo en el camino. Claro, como Eso es lo que, que es importante. como empresas que yo he visto que desarrollan software para terceros, siempre tienen este anhelo de tener su producto. Y llegaron a esa etapa, genial, felicitaciones. Gracias. Y, y un poco para entrar ya en el tema de descentralizar, me imagino que para ti, que partiste Synaptic, que hoy tiene ya dos brazos, una motivación para hacer algo como eso tiene que ver con que las cosas no dependan de ti, ¿no? Como una expectativa de autonomía, por un lado, tanto para el equipo, pero también para el fundador, en este caso tú. Entonces, ¿fue esa una motivación importante para ti? Yo creo que esa fue la más importante. Habían hartas motivaciones. Como para hacer un poco de contexto, yo partí la empresa cuando estaba en la universidad. En un inicio hacíamos algo muy distinto a lo que hacemos hoy día. De hecho, partimos dando soporte a usuarios y administrando servidores. Eso era lo que hacía la oficina por el año 2007, 2008. Y yo estaba bastante metido en la parte técnica. Después fuimos evolucionando a una empresa de desarrollo. Y yo diría que más o menos 2015 ya éramos netamente una empresa de desarrollo. El problema es que la organización era demasiado dependiente de mí al final y con una estructura demasiado vertical, marcada. Y eso que hizo al final que yo terminara trabajando 15, 16 horas diarias. Entonces, hay una sola cosa peor que tener un jefe que te explote. Y esa weá es explotarte a ti mismo. Entonces, lo peor de todo era que quería hacer una empresa para tener libertad y para el fondo poder tomar decisiones y construir. Al final, y lo único que él estaba logrando era tener una empresa que me explotaba más que a cualquier empleado normal. Entonces, al final, era horrible la mezcla. Era la piedra de tope de muchas decisiones. Al final, era un cuello de botella para mi propia organización. Mm. Y también me estaba dando cuenta que no tenía tiempo, que quería, en el fondo, habían pasado ya 10 años de empresa en que había vivido por la organización y de alguna manera quería empezar también a ir mi vida Mm. y a tener, no sé, tener familia, hijos y todo lo que a uno al final también lo llena en la vida. Y la decisión al final que tomé en un principio, porque esto al final no es como que de un día para otro ni se voy a operar de esta manera y todo resulta, sino que son procesos mucho más tortuosos. Lo primero que hice fue hacer una estructura mucho más vertical, con roles definidos al final y trayendo talento externo hacia la oficina. Entonces contratamos a gente clave, en puestos clave, y que tenían al final la experiencia y se supone las medallas para poder hacerlo bien. Mm. Y eso funcionó horrible. Fue el peor año histórico de la oficina, ¿Eso qué año perdimos fue más o menos? plata a maña. 2016 de 16, haber sido. perfecto. Mm. Estábamos parados como en el 2016 y nos fue súper Perfecto. mal. Tuvimos pésimos números, si no me equivoco, como $250.000, perdimos ese año, una cosa así de pérdida. Y al final, cuando ya estás en esa situación donde ya no tienes nada más que perder, la oficina está bien mal económicamente, tú decís, ya, probamos esta estructura, no funcionó, probemos lo que es completamente opuesto, que es eliminemos los cargos, eliminemos al final todo tipo de estructura vertical, armemos una estructura horizontal y empecemos a ver cómo esta estructura horizontal construye la oficina ¿Y, que queremos. y en qué te inspiraste en ese Tal. punto? ¿Ah? ¿En qué te inspiraste en ese punto? En nada, en que al final, como uno emprendedor dice, ya tenemos la cagada y como no podéis dejar más la cagada, No, no, pero me hagamos lo refiero opuesto de lo que ya a si hicimos. fuiste a mirar algo como No, holacras nada, y sapos y esas cosas que uno ha ido cachando después con el tiempo. O así eso me pasó como, después. perfecto. De hecho, lo que nos pasó fue justo lo opuesto, que en el fondo nosotros Partiste a la conversamos tuya internamente en nomás. la oficina, sí, y había ciertas personas clave en la oficina. Voy a hablar de personas, no de cargos, obviamente, porque lo que empezamos a hacer es empoderemos a las personas, no los cargos, y que tomen el rol dentro de la organización que mejor puedan ejecutar. Y había ciertas personas clave en la oficina que fueron tomando responsabilidades, grandes responsabilidades y haciendo grandes promesas hacia la oficina, como yo voy a mejorar esto. Entonces alguien se hizo cargo por tú de desarrollo, cambiamos de CTO en esa época. Alguien tomó toda la parte comercial, otro tomó la parte más de finanzas y al final empezó a pasar que de manera natural empezaron a aparecer ciertos liderazgos que empezaron a tomar los roles clave de la oficina, pero centrado primero en las personas y después en el rol o en el cargo. Y eso construyó una oficina 2016, 2017 que operó muy bien. Y tuvimos buenos números, levantamos los números, éramos una estructura súper liviana,
y empezamos a contratar y a sumar personas de nuevo. Y lo que nos empezó a pasar ahí es, claro, cómo mantienes esto que hemos hecho, cómo lo vamos escalando. Y en ese proceso de cómo lo escalamos, empezamos a ver otras empresas que estaban haciendo cosas similares y empezar a buscar literatura y eso. Y ahí O sea, entendimos estuviste que al como un final, año más o menos con la estructura que ustedes diseñaron, como que surgió, que claro, emergió donde los puestos, estos liderazgos se claro. establecieron. Sí, y ese año fue súper bueno. De hecho, recuperamos, Mm, al final logramos saldar la deuda, mejoramos los números y ya teníamos que empezar de nuevo a pensar en crecer. ujú, Y ahí fue ujú, cuando empezamos a buscar alternativas al final de literatura y otras empresas para ver un poco cómo nos inspiramos en este crecimiento. Y también entendimos, y eso fue bien revelador, entendimos qué era lo que estábamos haciendo. Que hasta el año anterior diría que no sabía qué era lo que estábamos haciendo, estábamos probando. Pero el año siguiente ya entendimos que lo que estábamos haciendo era que estábamos construyendo un equipo que se autogestionaba al final. ujú, ujú. Y eso fue la mejor revelación al final, yo creo, Ya, qué lo bueno. más destacable de ese año. ¿Y ahí con qué te encontraste cuando empezaste a buscar otros casos Eh, parecidos? Me di cuenta que no éramos los únicos, que eso es súper interesante porque al final, generalmente en estos procesos uno siente que es el único. Mm, Nos dimos cuenta que había más empresas que estaban probando esto y no solo a nivel local, sino a nivel mundial. Nos dimos cuenta que habían empresas que habían logrado escalar con estos modelos de autogestión, lo cual nos daba un buen auspicio hacia adelante. Podíamos pensar que podíamos construir algo grande y no tener que limitarnos por el hecho de ser autogestionado. Eso también fue muy, muy interesante. Y nos dimos cuenta que también era mucho prueba y error. O sea, que en el fondo había muchas cosas en las que íbamos a fallar y no era malo fallar. Si cuando fallo al final, fallar es súper bueno en la medida en que lo puedo analizar y puedo generar un aprendizaje con el proceso del fallo. Si la forma en la que mejor crecemos es al final fallando y con eso volviendo a generando el aprendizaje. Y empezamos a aprender muchas cosas también sobre nosotros mismos, sobre la oficina, sobre cómo operamos. Por ejemplo, nos empezó a pasar que queríamos sumar gente al equipo y empoderarla también, pero la gente no estaba preparada para tomar decisiones, por ejemplo. Entonces tú le pedías a alguien que tomara una decisión, sobre todo, no sé, personas que habían salido o ingenieros que habían salido hace poco de la universidad y no eran capaces de tomar una decisión. Y era bien complejo porque no era que no, o sea, no la tomaban porque nunca les habían dado la opción muchas veces de decidir. Pues te elegían el colegio, te elegían la universidad, te elegían la carrera, los cursos. Entonces, llevaba ahí 24 años en el fondo condicionado a que te dijeran lo que tenías que hacer. Y llegas al trabajo y tú piensas que va a ser igual, que va a haber un jefe que te va a decir, tú haz esta tarea y sigue avanzando por esa línea. Pero cuando te preguntan ya, ¿por dónde quieres tomar esto? ¿Cómo quieres abordarlo? Decían que quieren, cuesta ese proceso. Y sí, si no has generalmente lo vivido que la pasa es que cuando... experiencia, como en general cualquier cosa que uno no ha hecho antes, es como te saca del lugar, po. Claro, y también pasa que en el fondo en ese proceso, bueno, pasaron varias cosas como interesantes, pero yo siempre cuento un par de anécdotas asociadas a esa época. En el Ujú. fondo, yo hablo con el equipo, le digo a todo el equipo ya, ahora tenemos la capacidad de cambiar el mundo, de cambiar todo lo que queremos, podemos cambiar lo que se nos ocurra. ¿Qué quieren cambiar? ¿Cuál es el mundo que quieren construir? ¿Qué es lo que queremos hacer en la oficina? ¿Para dónde queremos ir? Y en el fondo, como lo primero que sale a cambio es cambiar el papel higiénico. Es como lo primero que querían cambiar. Entonces, no, no quiero menospreciar con el papel higiénico, que entiendo que es algo súper importante, al parecer, pero al final es difícil tomar decisiones mucho más importantes si no pasáis por un proceso gradual en el fondo de decisiones y por un proceso donde vais, en el fondo te entiendes a ti mismo en el proceso, entiendes más el mercado. Y eso nos lleva a entender también que si tú le pides a la gente que tome decisiones, tenéis que entregar la información. No le podéis pedir a alguien que decida si para qué mercado vaya a ir, si no entienden cuál es la plata que mueve la oficina, cuáles son los valores de los proyectos, por ejemplo. Entonces, es imposible decidir si no tienes la Mm, información disponible. perfecto. Y, y Entonces lo que tuvimos que hacer llegó es la etapa de abrir la información para que tuvieran contexto para decidir, porque no tenían información para tomar decisiones. claro. Y no es Y ahí, solamente, y lo y ahí que nos estábamos, perdón, en pasó, 2018, claro. 2019. No, yo te diría que no, es que en ¿Todavía realidad todos estáis estos procesos, 2017, 2018? 2016, 2017, en realidad estos Ah, procesos no todavía fueron es tan parte largos de... para Ya, nosotros. ya, ya, Sí. súper. Yo diría que ya el 2018 estábamos operando bastante más. Ahí nos pillamos con otros problemas que los voy a mencionar un poco más adelante, Súper. pero los problemas iniciales eran un poco empoderar a la gente en esta toma de decisiones, entender que hacer este entrenamiento
no es fácil, pasa por un proceso gradual, que tenés que al final darle la información para que tome las decisiones, pero te empiezan a pasar otras cosas. Por ejemplo, le entregamos la información a la gente, ya aquí están los balances, aquí están los estados de resultados, aquí está todo, pero ¿hay cuánta gente en Chile sabe leer un No lo balance, sabía. un estado de resultados? Mm, ¿Hay cuánta gente es más, pero ya no, peor todavía? ¿Hay cuánta gente entiende su liquidación de sueldo? mm, 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 No mm, entienden la mm. liquidación de sueldo. El 80% de las personas que les pasa la liquidación de sueldo y no saben al final cuál es el descuento por impuestos, cuánto se va a la AFP, cuánto se va a al ISAPRE en el fondo. Pregúntale a No Nico, que entienden que, Nico está aquí a ver, en la audiencia y Nico ha ayudado a hartas personas también en el tema de la declaración, de la declaración de de renta, impuestos de renta. Nadie cacha, nadie cacha. nada. ¿Qué les pasa con Nada, la y más declaración de renta? encima, lo peor es que, bueno, las personas que yo he ayudado con el tema como cuando eres a honorarios. Entonces ahí un poquito peor porque al menos como dependiente como que ya alguien se encarga de todas esas cosas, pero más o menos tú sabes que son cosas que ocurren mensualmente. Después van con ese chip a independiente y empiezan a hacer cosas que no deberían hacer, como pagarse la FP mes a mes, porque eso Claro. se paga al año, ¿cachai? Y después entender que, no sé, pues que la retención de la boleta no es impuesto, sino que es algo que se acumula para después pagar cotizaciones e impuestos. Son como cositas que igual cuesta, a veces cuesta explicar y a veces cuesta que entiendan, como que están tanto con el chip que como, es difícil. Así que me imagino que para los otros temas que estás diciendo, como el... No, de hecho ni Decisiones siquiera me acuerdo. estratégicas y Claro, balance de la empresa, como claro, eso, cómo leer el balance debe ser mucho más difícil. O sea, es mucho más complicado mm, que mm. el tema de la Ya, pero liquidación de sueldo. estáis hablando de ingenieros que son capaces de programar un algoritmo de inteligencia artificial y entender patrones y hacer un millón de cosas. O sea, claramente las habilidades intelectuales para poder analizar un balance y un estado de resultados las tiene. Ujú, Si el tema es que nunca ha sido como prioritario y nunca te lo enseñaron, pero cuando en el fondo la empresa invierte el tiempo en ellos para generar el aprendizaje, es sencillo, al final no es un proceso, hay que explicarlo unas par de veces, desgastarse un poco al final en ese proceso, pero lo van a entender y eso va a ser algo que después los va a acompañar toda la vida para que tomen mejores decisiones. mm, Pero lo de la liquidación para mí fue una revelación total. Cuando empecé mm. a hablar con la gente, me preguntaba, ya, explícame tu liquidación. No entienden el descuento por impuestos, no saben por qué puede ser distinto una a otra. Al final, como que es el líquido lo único que importa. Y ese enfoque al líquido es súper malo, porque lo que hace es no entender que en el fondo la salud la están pagando Ujú, ellos, la FP la están pagando ellos, parte ujú, del seguro de cesantía, el impuesto lo pagan ellos sobre ciertos montos. ujú, Entonces, es interesante cuando la explicación se hace porque ellos también se hacen parte de, ¿cómo se llama esto? De la solución y no solo del problema. Y también se pueden hacer cosas como empresa que eran divertidas, por ejemplo, para que vieran el efecto que tienen los impuestos en las personas y en los sueldos. Siempre cuando damos los bonos de la oficina, ujú, les doy al final el monto, les pasamos, no sé, pues ya la oficina dice, vamos a pasar, por ejemplo, 30 millones de pesos en bonos, ustedes ven cómo se los reparten, pero ese es el monto al final, antes de descuentos de impuestos, de cualquier descuento, ¿sí? Entonces les pasamos ese monto. Entonces todo el ujú, mundo hace los cálculos, dice, ya, me va a llegar 1,5, por poner un ejemplo. ujú. Y después ven que a final de mes el sueldo en realidad no le subió 1,5, sino que le subió 1. ¿Y dónde está el otro 5? Ah, viste que es re fácil alegar o sea, es re fácil hablar de impuestos y todo eso cuando los paga otro, cuando los paga uno a todo el mundo les duele. Mm, Entonces, mm. cambia su visión también sobre el efecto de pagar los impuestos y doble al final sobre los descuentos que se producen sobre los valores. ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Es interesante ese juego a nivel de aprendizaje también. Si al final Sí, claro, lo que buscan todas estas cosas es generar ese aprendizaje. y uno lo empieza a conectar en el caso de tomar decisiones de negocio, de contratación, de facturación, de venta, Claro. de empezar a meter el tema del costo de operación, de qué está involucrado en producir la venta, ¿no? Y empezar a que sea conscientes los equipos a ese nivel también, ¿no? No, y que su sueldo es mucho más bajo al final, o sea, el sueldo que ellos reciben, que es el líquido, Mm. al final es mucho más bajo que el costo de empresa. El costo Que de el costo empresa de es mucho empresa. más alto. Ah. Y el costo de empresa no solamente el sueldo, sino el costo de empresa que involucra, no sé, costo de computadores, costo al final. Cuando tú empezás a sumar todo eso, entiendes al final por qué el costo al final que uno le asigna, por ejemplo, a nivel de proyección, estoy hablando, el costo de hora de ingeniería al final es mucho más alto que lo que ellos ven al final, que es la hora que se les paga a ellos.
ujú, pero tienen que entenderlo y tienen que participar de ese proceso financiero para que también lo entiendan y vean que al final esto ujú, no es magia, la plata no sale en los árboles y hay que tener un margen, hay que pagar abogados, hay que pagar, no sé, temas administrativos, contables, arriendo, infraestructura, equipamiento. ujú, Es una suma de cosas hacer una empresa. ujú, ujú, Y yo te diría que ese aprendizaje fue como la primera etapa, como entrenar al equipo para que entendieran bien el contexto, dónde estaba la oficina, dónde la oficina se posicionaba frente a sus clientes y cómo ellos formaban parte de esta empresa y cómo ellos construían esta empresa para que fuera al final sostenible en el tiempo. Y yo creo que y ahí viene una de las primeras, yo creo, revelaciones, o no sé si revelaciones porque suena demasiado ambicioso la palabra, ujú, pero una de las primeras cosas que me di cuenta al final y me hizo mucha resonancia era estas frases de que no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y al final te diste cuenta que lo que nosotros buscamos con esta empresa autogestionada es justamente eso, que sea un organismo vivo capaz de ujú, modificarse o adaptarse mucho mejor a las distintas condiciones del ambiente o del ecosistema. ujú, Y por eso que nos sale tan natural cambiar la empresa o generar productos nuevos o lograr salir de un poco lo que mencionabas tú, de esta empresa de desarrollo tradicional y empezar a pasar a una empresa de productos ujú, y con todo el esfuerzo que se involucra, que no es solamente un esfuerzo económico, sino que también es un esfuerzo en tiempo, en vida al final del día, porque ujú, le estás entregando muchas horas al día y de tu vida a construirlo. Entonces, eso yo creo que es el primer como gran aprendizaje cuando empezamos con esto de autogestión. Y tiene problemas, obviamente. Pasamos ese primer año, todo bien, dijimos, estábamos resueltos, esto ya lo pillamos, aquí no fallamos más, no somos los dioses de nuevo, eso es típico como los Arriba altos y ya, bajos del emprendedor que te creía el exacto. dueño del mundo y el día siguiente era el estropajo más grande que hay Exacto. en la faz de la tierra. Y claro, nos creíamos los mejores y al año siguiente empezamos a sumar gente al equipo, empezamos a crecer y todo, y en un minuto había más gente nueva que gente vieja. Entonces se nos fue todo el proceso de toma de decisiones al carajo, porque era votación, todo era más conversado, pero el 70% de la oficina no conocía la cultura de la oficina, y la Ujú, cultura no se transmite en un día o en 2 días. ujú, 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 Entonces, y ahí como que tomamos al final, dijimos ya, elijamos un par de personas como más antiguas en la organización, pongámosle consejo de ancianos al final, que es como casi como el consejo Jedi, así los ujú, amos ujú, del universo, y lo que hacen es que pueden vetar o al final o vetar o modificar decisiones que puedan afectar la estructura global de la organización. Para que no se les ocurra un día, no ujú. sé, pues si hay mucha más gente nueva, por ejemplo, que tiene menos experiencia y toma una decisión equivocada, por ejemplo, ir a vender, no sé, pues, vamos a una empresa que ahora vende, eh, no sé, ropa, Ujú, 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 no tomemos esa decisión. Y eso sirvió como una medida un poco de control para ciertas decisiones que nos pudieran afectar. ujú, Y, y después como cosas interesantes como ya siguiendo el 2018, 2019, empezamos ya, profundicemos más como los temas de autogestión. Nos empezamos a dar cuenta que si lo que uno quiere hacer como organización o lo que nosotros queríamos hacer al final es que yo quiero tomar a ingenieros o profesionales que están en Synaptic, ¿no es cierto? ujú, Y llevarlos al mejor potencial, al final, o llevarlos construir la mejor versión de ellos mismos con la oficina y con lo que la ujú, oficina puede entregar, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero es construir los mejores profesionales, quiero construir en el fondo a los Messi de la organización. Y ujú, el tema es cómo logro transformar a los trabajadores en distintos Messi para nuestra organización. Y nos empezamos a dar cuenta que se repetían ciertas cosas, por ejemplo, ya primero había que tener salud mental, o sea, si alguien estaba con algún ujú, problema, llámese depresión o cualquier cosa con un problema, claramente no iba a rendir de la mejor manera. Después nos pasó lo mismo con temas de salud física, o sea, si está ahí en el fondo, no podemos esperar que estés 8 horas al día sentado frente al computador y si te duele la espalda vaya a operar bien. Entonces ujú. teníamos que trabajar esas cosas. Entonces empezamos a hacer tratamientos kinesiológicos. Te perdí, pareció, ¿no? No, sí, sí. Ah, está ahí Sí. pegado un plis la Ah, pantalla. ya. Perfecto. Y entonces empezamos a preocuparnos de la salud física, de la salud mental. Ujú, Y el otro punto que nos dimos cuenta que era bien interesante y que no lo entendimos hasta que nos pasó un poco en esto de empoderar y hacer crecer a la gente, era que también había que fijarse en la salud financiera. ah, Y eso cierto. también hizo que la oficina se empezara a especializar mucho más en el sector financiero y empezar a ver temas de finanzas abiertas, de inclusión y de todo, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero en general la gente cuando tiene problemas económicos, al final toma muy malas decisiones. Hay Ujú, una frase que dice que la gente, que
al final que la gente pobre al final toma malas decisiones. Mm, mm, Y no es que la gente pobre tome malas decisiones, es que la pobreza en sí, como ese sentimiento de escasez, es lo que mm, hace tomar malas decisiones, mm, en el fondo. mm, Entonces, mm, lo que nosotros tenemos que evitar como organización para que la gente no tome malas decisiones, en el fondo tiene que estar con salud financiera, tiene que estar mm, bien financieramente. Y la forma de lograr eso es también, hicimos talleres financieros, hicimos talleres de filosofía, crecimiento personal, mm, capacitaciones, coaching, kinesiología, eh, doctores, no sé, lo que se te ocurra alguna vez como apuntando a este bienestar como integral de la persona, ujú, lo ujú, tomamos en la oficina y lo plasmamos en alguna acción tangible. ujú, Y eso nos dio muy buen resultado al final. Equipos más motivados, eh, gente que crece incluso más allá de sus expectativas. Hay muchos que no esperaban crecer que no, tanto como lo que crecieron. Y también te sorprenden, o sea, muchas veces a nosotros mismos dentro de la organización nos sorprende el crecimiento que tienen personas en el largo del tiempo. Y mm, eso es bien interesante y gratificante a la vez. Entonces, hoy día, esto era más o menos 2019-20, que ya partimos con eso, potenciando el crecimiento interno de las personas, por sobre contratar al final talento externo, sino que fomentemos el interno, ayudémoslos a crecer, veámoslos como personas mm, integrales. Manuel Suárez, el mismo el trabajo y en la casa, no puedo separar dos cosas en mi vida. Y, y la pandemia también demostró un poco eso, en el mm, fondo, que trabajábamos desde las casas y sí que era mm. difícil Sí, separar ahí era mucho. las dos. Oye, me parece súper interesante el tema de que como se hicieran cargo del concepto de bienestar en lo amplio que eso significa y que entonces empezaran a aparecer las distintas cosas que la componen. Porque muchas veces como que las empresas se sientan mucho como en el desarrollo profesional técnico y quizás están todas las herramientas dadas ahí, pero no es suficiente para crecer como persona y como profesional con eso. Entonces me parece súper. Eh, Agregaría dos a las que tú mencionaste y que seguro que las trataron en estas como clases, que es el bienestar como social en términos relacionales. Las personas Ujú. necesitamos tener buenas relaciones en nuestras vidas, como familiares, amigos, y, y el comunitario, que es como sentirme parte en mi entorno donde vivo, como cerca de mi casa y esos lugares como que estoy en un buen lugar y que también relacionado a temas como de ese tipo. Y, em, ¿y cuánto se demoraron como en consolidar todas estas ideas, dirías tú, como ya sentir que habían como ya avanzado a una nueva etapa de madurez, como que has mencionado como un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, adaptativo y de crecimiento. ¿Cuándo Yo llegaron, te tú diría que dirías, como a uno, un proceso como ya así, ok, más es maduro? que yo creo que nunca termináis de aprender. Yo creo que Seguro. la diferencia es que falláis en otras cosas y falláis en menos nomás. Yo creo que los 3 primeros años fueron mucha prueba y error. Ujú, El tema es que éramos pocos y fallábamos muy rápido y nos parábamos muy luego y seguíamos avanzando. Entonces no se notaba mucho a ujú, nivel organizacional ujú, y sobre todo con los clientes. Pero yo creo que ya después de 3 años más o menos conversando, donde el equipo ya estaba más maduro, también es un tema de madurez de equipo, que tú lo mencionaste un poco cuando hablas de este bienestar relacional y sentirme parte del entorno. ujú, Igual eso es algo que se genera con el tiempo, o sea, es difícil pedirle a alguien que lleva una semana en la oficina y que se sienta parte de algo grande que uno está construyendo en el fondo cuando lleva una semana. ujú, Aparte de mandarte los típicos, todos los logos y todas las tazas y todos los tipos ujú. Y- de sticker a la casa, más que eso no existe. Otra cosa es falsa al final del día. ujú, ujú. Es Y interacciones, ese como te proceso, tratan, el día a día, es como se dan sí. la... Sí, po. Una de las cosas que para nosotros fue bien fuerte de la pandemia, la empresa como el 2018, yo te diría 2017, tomó la decisión de poder operar 100% remoto y fomentábamos viajes, que la gente saliera y todo eso. Entonces, Ujú, teníamos el potencial al 100% operar remoto, eliminamos los papeles, todo era digital, los contratos, ujú, todo era digital más o menos desde el 2018. Entonces teníamos todo para ser una empresa full remota y el minuto uno, no sé, 4 o 5 días antes de que en Chile se declarara la pandemia como tal, no sé, como el 10 de marzo, y ¿sabes qué? Esta cuestión se ve complicada, todo el mundo para la casa hasta que veamos qué pasa. Y en eso pasamos casi, no sé, 2 años y medio, igual que todo el resto del país. Y no nos costó nada operar de manera remota. ujú, Lo único que nos pegó muy fuerte como organización
fue el hecho de que dejamos de compartir los espacios colaborativos en conjunto del café de la mañana, conversar, ir a almorzar. Eso fue lo que echamos más de menos. Interacción Y social. la interacción social entre nosotros, eso fue muy fuerte perderlo. Y también en ese sentido, también nos generó un poco de desmotivación en el equipo, había mucha gente que estaba con menos energía, fue bien difícil. Y apenas pudimos volver a ya, juntarnos, en el fondo se volvieron a poder generar reuniones y todo eso, eso fue lo primero que retomamos, no, no reuniones de trabajo, todavía no tenemos reuniones de trabajo presenciales prácticamente, Ujú. pero sí todos estos procesos más sociales, no sé, tenemos cada X tiempo nos juntamos y vamos a hacer actividades como oficina, paintball, escape room o cosas de ese estilo para que el equipo no pierda su mejor característica, que es que sean un equipo. Mm, mm, mm. Eso es como lo que más nos pegó más fuerte en la pandemia. Claro, el vínculo Sí. emocional, porque igual el equipo de ustedes es joven, como por lo menos lo que yo alcanzo a ver en términos etarios, como que no son puras como personas que ya tengan su familia, todos ellos, me imagino, entonces como que parte de tu identidad está dada por el trabajo también. Creo que ahí es como que son distintas a veces las personalidades de los equipos en función de eso. O sea, yo hace 5 años te he respondido que todo el equipo era joven. Sí, claro, ahora es más Hoy día mix. tiende a pasar, ya no es tan así. Yo cumplí ya 40 el año pasado. Voy para los 41. Ajá, ajá. Y lo que empieza a pasar es justo lo que decías tú. O sea, cuando hemos visto la transición de ingenieros profesionales viviendo solo, su primer departamento, la Ujú, primera vez viviendo solo. Ahí voy a contar una anécdota con eso. Y a padres de familia que tienen menos tiempo, niños, ujú, cuadrar otro tipo de instancias, partiendo más temprano y ya no tarde, como que hemos vivido toda esta transición. Hoy día yo te diría que somos un mix, hay harta gente que ya no son recién, no sé, no tienen 2 3 años de experiencia, ni tienen 10 15. ujú. Y hay otra parte que es más chico y al final son más nuevos en la organización, pero se han integrado súper bien, o sea, esta mezcla entre todos funciona bastante bien. Y oye, volviendo al punto esto de que no estamos entrenados para tomar decisiones. Ujú, Una vez un ingeniero de la oficina, él tenía 26 años, una cosa así, y venía de regiones, entonces se vino a vivir a Santiago, y era la primera vez que iba a vivir solo en un departamento que él había arrendado y todo. Entonces, ¿qué es lo que te toca hacer la primera vez que arrendas un departamento? Cosa que hemos hecho todos los mortales de más de 30 años, es comprarte muebles. ujú. Y, y pasaron como 2 meses que vivía solo, y no tenía ni alfombra, ni sillón, no tenía nada en el living todavía. Y yo ya, parece, es broma, pero un día ya no me aguanté, y dije, oye, pero ¿cómo no tenía un sillón? No hay una alfombra, no hay nada, y ande, cómprate un sillón, si un sillón no vale nada, no te pagamos tampoco, le dije yo, ya me siento mal que no te da para comprarte un sillón, le dije. Y me dice, sí, el problema no es comprar el sillón, dice, ni la alfombra, es saber cuál es el sillón que me gusta. Su problema es que no era capaz de decidir un sillón porque nunca le había tocado elegir, no sabía qué sillones le gustaba. Llevaba 2 meses mirando sillones y no sabía cuál era el sillón que le gustaba, entonces era... Y de Claro. empezar a encontrar con ese tipo de cosas cuando la gente se ve forzada a decidir al final. Ajá, Y, ajá. y cosas anecdóticas de cómo veamos nosotros, que para mí son medio naturales, pero para el resto del mundo no. En la oficina todos los sueldos son abiertos, los Ujú. sueldos se los fija el mismo equipo. Yo no veo un sueldo hace fácil 7 años que no veo un sueldo de nadie. Eh, lo mismo cuando, por ejemplo, hay bonos generalmente cuando tenemos años buenos y tenemos alta utilidad, lo que hacemos es repartir una parte de esa utilidad que bordea generalmente un 25%, tal utilidad es algo de esa índole más o menos, dependiendo de cómo vemos el año. Y lo que se hace es que tomamos, al final la filosofía ya, vamos a repartir el 25% de las utilidades, que es tanta plata, y se la entregamos completa al equipo y el equipo ve cómo lo distribuye entre los mismos miembros. Ujú, Entonces, y generalmente lo que tienden a hacer es que distribuyen un poco más por antigüedad, más ujú. que o sea, nunca, de hecho nunca han repartido proporcional al sueldo, siempre es como por antigüedad, la gente que es más antigua recibe más Ujú. dinero que la que es más nueva, como entendiendo que la construcción de lo que hay hoy día es un proceso que ha tomado muchos Eso. años y que en el Oye, fondo hay que reconocer y eso. hablando de decisiones difíciles, despedir, ¿cómo les ha También tocado? lo hace el equipo. Hoy día el equipo contrata, despide, en el fondo cuando es necesario, Mm. eh, Deben ser dolorosas esas fija los decisiones, po, sueldos. ¿no? Como, y además que... Yo creo que son dolorosas, sobre todo la primera vez, yo creo que es la más Ujú, difícil al final, no sé, me acuerdo un par de veces que tocó estar gente que era muy querida en el equipo, pero que no.
no Mm. estaba funcionando por X motivo, o definitivamente, no sé, estábamos con malos números y había que achicarnos, no había otra opción y había que hacerlo. La primera Que, vez fue muy difícil y yo creo que cada vez al final que es como lo no del es que el sillón, ¿no? proceso te Como cuando duela. nunca Sí, antes te ha tocado hacer sí. algo, pero aquí tiene un impacto más en la vida de otra persona, entonces se siente. Si, Claro, si te pero cuesta si te cuesta el sillón, imagínate el despedir, po. no, y es un tema, bueno, el Héctor está ahí, a Héctor le ha Acaba de llegar, sí. tocado despedir, así que de ahí que cuente cómo fue su primera experiencia. Pero en general, ¿qué es lo que pasa? O sea, las primeras veces es mucho más difícil que hacia adelante. También porque entiendes que en la medida en que no despides a tiempo y no, al final no lo hace el miedo, hay que hacerlo. Una, está hipotecando a la organización. Dos, no estáis Mm, dejando que una persona crezca porque si ya no la podéis desarrollar más mm, internamente o no mm, hizo fit con el equipo o un millón de razones al final, estáis obligado en el fondo a tomar esa decisión. Ahora, lo que a mí me gusta de que el equipo sea el que despida, y eso es particularmente una visión mía, al final, que generalmente cuando el equipo decide despedir a alguien, que es algo más consensuado, no es porque tienen no sé, pues, si yo despido a alguien, se puede prestar para que yo tenga un problema particular con él, no esté mm. analizando, es una No es persona que tiene personal. Mm, centralizada la decisión. Pero cuando es algo del equipo y efectivamente no hubo fit con el equipo o con el proyecto que se estaba haciendo, eh, son decisiones mucho más aceptadas al final. Y mm, pocas veces hemos tenido conflicto con eso, en general no hay mucho mm, tema. mm, Y también lo que pasa, que es otra cosa que yo encuentro muy notable, es que el equipo percibe antes, como trabajan con la persona, mm, eh, mm. percibe mucho antes cuando una persona ya va a tener, no sé, pues, o Ya. no hizo fit, o no les aporta lo que yo esperaba, o definitivamente, no sé, hay algún conflicto interno. Ahí, para Si mí eso hay un tiene que tema. escalar, es Sí, súper para mí lento. justo hay un tema súper interesante con eso, que quisiera que lo ahondara. Y también invito a las personas que quieran abrir micrófono y hacer preguntas o por el chat, que lo hagan, por favor, porque la idea es que participen. Y que este sea un espacio abierto para que todos metamos la cuchara. Entonces, sí salió corriendo el lector. Como entró y salió. Dije, no, vamos a raro. Em, Eso, de acercar los procesos de decisión a las personas que están en los mismos procesos. ¿Cachai? Como que en una estructura jerárquica, tú no decides por los procesos que vives, no decides por el producto que creas. E incluso, como lo puse también en la invitación de esta conversa, eh, adoptan metodologías ágiles tipo Scrum, donde estáis moviendo cosas en los tableros, básicamente, y eres súper ágil en mover cosas de un tablero, pero no hay un acercarse de los equipos que están construyendo los productos, ni que están viviendo los procesos a la decisión. Entonces, ¿qué comentarios tenéis sobre eso? ¿Y cómo les pasó? O qué has visto también en otras organizaciones, porque además, no sé, eres dentro de los que fundó MITI, que ahí hay hartas empresas también con mentalidad ágil, pero tú como que están quizá como en, son de los pocos casos que yo conozco súper autogestionados. Entonces, ¿qué pensáis de eso? Ah, yo comparto la mayoría de las cosas que al final mencionaste. O sea, tiene que haber más poder de decisión en los mismos equipos para decidir en el fondo sobre su futuro, sobre su proyecto, sobre su producto y sobre las cosas que están ejecutando. ¿Sí? Eso es súper natural a mi entender. El problema, o creo que donde fallan la mayoría de las organizaciones, es que muchas veces te piden tomar decisiones, no te entregan la información para tomar las decisiones y después si falláis hay un problema. Mm, Entonces, mm, por mucho que tú digas, vamos a tener una cultura ágil, ahora vamos a operar así, la gente va a poder tomar decisiones sobre el producto y ese tipo de cosas, en la práctica se traducen en cualquier cosa. mm, mm, No, porque no es solamente el hecho de tomar decisiones, es tener la información para tomar la decisión y es tener también las herramientas para esas decisiones, tener el poder en el fondo para asumir lo que esa decisión involucra. O sea, cuando, no sé, cuando a un ingeniero le das la opción, por ejemplo, de que puede, si un cliente es un problema o no está haciendo bien las cosas, que lo pueda votar, que es algo bastante razonable si me preguntas a mí. Al final puede ser que un cliente no sea un cliente. mm, Eh, las implicancias de eso es que baja la facturación, que
ya quedó sin proyecto, hay un millón de cosas que pueden pasar en ese proceso. Ujú, Entonces, ujú. la persona no solamente tiene que poder tomar la decisión, sino también tiene que poder al final asumir las consecuencias de lo que se involucra. Que es el ownership Y completo, la accountability, claro, va acompañado de eso, sí, como... claro. Lo que sí, cosas que fallamos, yo creo, harto es de repente le pedíamos al equipo que hiciera. Es súper bueno que tengan como visiones integrales de las cosas y conozcan de cómo opera la gestión comercial, cómo opera la parte administrativa, un poco lo de los balances y todo eso que te mencionaba, Ujú. pero igual necesitáis especialistas en ciertas áreas al final. No tiene Claro, ningún sentido transformar a un ingeniero en un contador, al final es un no. desperdicio del ingeniero. Ujú, Pero sí es importante que lo entienda para que puedan conversar al final y tomar mejores decisiones. ujú. Y lo mismo para los temas comerciales, al final los ingenieros son un apoyo del proceso, los diseñadores también, en la oficina todo el área, algo que aprendimos, particularmente yo también, a mí me costó entenderlo, yo soy bastante poco visual para las cosas y en general al principio priorizamos mucho la parte ingenieril. El tema es que la parte ingenieril es súper lenta, por ejemplo. Y lo que Ujú. empezó a hacer el área de diseño de la oficina, empezó a hacer maquetas funcionales de todas las cosas antes que saliéramos al mercado. Y eso agilizó mucho los procesos de debate, de conversación, las negociaciones, la construcción del Funcionalidad. producto, claro. Y Ujú, nos permitió al final tomar mucha velocidad, por un lado, que lo mencionaba, ser mucho más rápido y también decidir con algo tangible viéndolo. Antes de construirlo, que es súper caro construir software en general. Es ujú, carísimo hacer software. ujú. Y el tipo de software que hacemos nosotros también es más caro aún en ese sentido. Y fueron Eh, como aprendiendo como algunas técnicas de decisión, como, o algún framework, por así decirlo, de decisión, tienen como una estructura, hay un documento interno de como cuando tengo que tomar una decisión, como hazte estas preguntas o algo así. no, no, en un minuto tratamos de documentar ese tipo de proceso y no nos funcionó tanto. Lo que nos ha funcionado mejor es como la transferencia del conocimiento, el aprendizaje un poco guiado entre la gente que tiene más, que en el fondo que tiene más experiencia en la oficina. Entonces, lo que mejor nos funciona hoy día para entrenar tanto las decisiones como a los ingenieros, como entrenar a la gente en la orgánica de la oficina y en cómo operamos, es que tenga un proceso guiado cuando recién llegue bien de la mano de alguna de las personas más antiguas de la oficina. Y es Y más eso, oral que documentado. sí, o sea, hay muchas cosas como procedimientos como más estructurados que están documentados, obviamente, cómo operan los casos de producción y todas las cosas más técnicas Ujú, generalmente. Pero los temas más blandos al final son más, yo diría que son más de verlo y hablarlo. Por ejemplo, hay cosas que pasan harto en la oficina y es que los ingenieros si necesitan un software, comprar un software porque están entrampados en un proyecto, quieren comprar una librería, algo de ese estilo, van, lo compran y lo rinden a la administración. Y la misión de, de administración es hacer que esa rendición se haga bien, no cuestionar el gasto. ujú. Porque si no, podéis hacer que un ingeniero pierda semanas por no comprar un software que vale, no sé, por $50. 50 Entonces, dólares. no tiene ningún sentido a nivel del tipo de proyectos que hacemos y la velocidad que uno quiere tener. Entonces, ese tipo de decisiones están muy centralizadas en ello y la toman de manera súper consciente al final. Tienen presupuesto Ujú, libre para gastar ese tipo de cosas y todo. Y que alguien nuevo tome, por ejemplo, ese tipo de decisiones y gaste ese tipo de, por ejemplo, de plata sin pensarlo tanto, lo vea, es algo entrenable. Sobre todo nos pasaba con los recién salidos de la universidad, que ujú. preferían, no sé, por ejemplo, les pagábamos en la oficina, no sé, digamos, no sé cuánto está ganando hoy día un junior que recién sale de la universidad, pero pongámosle 1.200.000, no sé, 1.000.000. Y le pagábamos 1.000.000 y era capaz de gastar 3 semanas desarrollando una funcionalidad en vez de comprar algo que ya estaba hecho que valía $100. Y tú decías, pero ¿entendís que el análisis financiero de eso no tiene ningún sentido? O sea, 3 semanas de tu sueldo son 750.000 y esto que podías haber pagado vale 50. Ujú, Entonces, ujú. no hay ninguna correlación en ese sentido. Pero nos pasaba harto con los más jóvenes y los más viejos en la piscina, esto que llevaban más tiempo, ya podían tomar mejor esos análisis, podían hacerlo mejor, metían más cosas en la ecuación. No estaban buscando ahorrarse los 50, sino lo que estaban buscando al final era hacer más expedito el proceso Claro, y entendiendo que ellos también tienen un costo. alcanzar a ver el panorama más general, más amplio del ¿Sí? contexto, ¿no? Como que es liderar con contexto y eso. Y el 90% de nuestro costo son recursos humanos, de sueldo. Claro. Si al final las empresas, un poco de servicios como la de nosotros, servicios profesionales, el 90% del costo es sueldo y después de Mm. eso tenía un 5%
entre infraestructura, equipos y otra cosa, y otro 5% en arriendo, y sería, no hay mucho más Mm. en lo que gastemos. El Mm. equipo va a decir que en conferencia, ahí sí, tal vez, en viajes, en eso, En ir a Valdivia. en ir a Eh, Valdivia, ir a Lima y ese tipo de cosas. sí, sí. Em, mm, Javier mm. está con una pregunta, parece, está con la mano levantada. Adelante. Excelente, gracias. Eh, Y quien quiera nomás, ¿ah? Por favor. sí, pues. Oye, Manu, yo escuchando la trayectoria que han pasado ustedes, entendiendo que el material humano es lo más complicado que hay, porque somos personas, entonces tendemos a de repente confundir las cosas, los sentimientos con lo profesional y todo. Pero ¿cómo poder identificar? Porque al final tú te basas en gente, o en este consejo, en gente que es de confianza, líderes que de cierta manera pueden llevar un equipo. Entonces, es cómo identificar esos líderes de alto rendimiento, cómo tener la fórmula. Yo sé que no hay nada así como, no hay un pergamino ni nada que te lo diga que lo son, pero en base a tu experiencia, en base a cómo lleváis tanto tiempo, ¿cómo podéis identificar estos líderes para que no de repente entender de que uno toma decisiones más de tripa y deja gente porque tiene más tiempo, sino que me tinca que te basas en otras cosas? ¿Cómo es ese selección, esa toma de decisión de esos líderes que tienen que estar ahí? ¿Qué nos puedes Súper contar? buena pregunta. Lo primero, y esta es una aclaración, es que el equipo encuentra que yo contrato como el forro, así que generalmente no me dejan contratar. Así que eso ya es lo primero. Así que yo creo que ya no soy el mejor detectando talento. Eh, pero saliendo de esa broma, lo que pasa es que el equipo es muy bueno para contratar, ellos mismos. Son muy buenos para contratar pares al final, para buscar alguien que tenga fit cultural y todas esas cosas. Y lo que pasa una vez que tú contratas a una persona, la sumas al equipo, y a medida que empieza a crecer internamente, se empieza a perfilar como líder de manera medio natural, porque empieza a pasar que el resto empieza a descansar en ella. Y como esos líderes al final que van creciendo de esa manera y empiezan a influir al resto, el resto empieza a confiar en ellos, a pedirle apoyo y todo eso, la organización en sí, que con la organización me refiero a las personas, no valora. Entonces, por ejemplo, pasan cosas, yo lo primero que pensé cuando los sueldos iba a decirlo al equipo era que los sueldos iban a ser, por ejemplo, todos parejos, todos iban a pagar lo mismo. Y no pasó eso. Lo que pasa es que justo esos líderes naturales y que el equipo reconocía como líderes naturales ganan más que el resto. Y el resto les paga más, o sea, el resto valora la gente que le entrega más a la organización y no lo ve como un problema. Entonces, si tú me preguntas hoy día cómo yo sé quiénes son los líderes de la oficina, tú lo miras, o sea, podéis mirar los sueldos y te das cuenta al final quiénes son los que el equipo valora más. Eso es como la forma más directa de verlo. Y después por cómo se dan las dinámicas de la ejecución de los proyectos. Generalmente los liderazgos naturales que aparecen los dejan como líder de equipo y después del líder de equipo, no sé, pues, tenía el CTO que valía por el resto de la organización. Entonces se empiezan a desarrollar un poco de manera natural y potenciamos que aparezcan y que crezcan. También fomentamos que la gente, no sé, ya ahora le toca que alguien más tome el liderazgo de este proyecto para que empiece a ejecutar los roles de liderazgo. Si necesitáis coaching, podéis tomar coaching, necesitáis crecer. Hay presupuesto asignado a nivel de crecimiento de las personas, donde ellos tienen que decir en qué quieren crecer, hacen como un roadmap de crecimiento y empiezan a gastar en eso. Y el presupuesto ya está asignado también, para que no sea como una carrera de quién lo pide primero o quién al final, no sé, quién gasta más, sino que al final la idea es que sea como algo asignado, que ellos sepan que pueden disponer en la medida que lo necesiten para crecer. Y eso es bien interesante también. Eso me costó entenderlo, yo creo también, que era súper bueno hacer un presupuesto y establecer un presupuesto que lo discutimos como organización, no es que lo vea yo solamente, pero definimos un presupuesto y después ellos saben un poco dentro de qué márgenes o rangos de plata pueden moverse para las decisiones. Por ejemplo, si hay, no sé, 10 millones de pesos asignados en bienestar para el paseo fin de año, saben que pueden gastar hasta 10, entonces van a tomar una decisión tomando eso en consideración. Y eso es bien, eso ayuda bastante, porque si no, era verdad que costaba que teniendo todo abierto, es difícil. O sea, la gente no puede tomar tantas decisiones, o sea, decisiones con tantas variables, como elegir un helado cuando iba al Bradísimo era una tortura. 25 helados si me voy a comer uno, ¿para qué me dais tantas opciones? Y una vez que pillaba uno que te gustaba, después lo repetíais 50 veces. Es la misma idea en esa línea. Pero eso, yo creo que Vale, aparecen vale, de manera natural y el equipo lo valida. Y por eso es súper importante también el proceso de contratación desde el mismo equipo. claro. Y, Ahí no que, tiene la y que no experiencia. sean impuestos. Y que no sean impuestos, sí.
Sí, o sea, Vale. Yo decidir tengo con qué un... personas uno trabaja es súper importante, como es Sí. parte de lo que te da como más satisfacción también laboral, como sentir Sí. que tienes control de incluso de con quiénes trabajas y de qué tareas Y haces. yo tengo un historial de malas contrataciones en la oficina, entonces ya casi tengo un salón de la fama al final de mis top 5 peores contrataciones, entonces ya como que de la parte técnica ya no, no contrato a nadie porque las probabilidades de que deje la embarrada son cercanas a 100, no voy a decir 100 para no, pero sí, es bien Sí, cercano, así que bien por sí. ese lado. Y como si una empresa o alguien estuviera como partiendo, o un equipo estuviera partiendo en querer como em, hacer un proceso como el que han vivido ustedes, como, ¿por dónde le diríais partir? Quizá incluso a alguien que está como liderando una empresa, ¿cachai? Como que también que se ven trampados, o sea, hago así como el mini resumen. Estoy en todas las decisiones, estoy trabajando 15 horas al día. Se supone que quería la empresa para poder tener más libertad y autonomía y estoy trabajando más que nunca. La gente es buena, pero no sabe. Entonces, ¿por dónde le diría partir? ¿Es un cambio de mentalidad? ¿Es una cosa como de atreverse? ¿Dónde está el quiebre, dirías tú, más? ¿Y te ha tocado antes como apoyar a otras empresas que hayan querido aprender de lo que ustedes han hecho? Como, Sí, nos pasa harto que de repente nos buscan otras empresas y nos preguntan un poco, ya hay asociaciones, por ejemplo, de empresas de autogestión en Latinoamérica, y un tiempo participamos harto más de eso, unos par de meetup y charlas y otras cosas que participamos más activamente. Eso yo diría que principalmente fue hasta el 2020 que como que peleamos mucho más esa bandera. Hoy día estamos más metidos en temas como más financieros, de inclusión financiera, y esa es como la batalla que hoy día estamos peleando como oficina. Porque el otro ya sentimos que para nosotros es más natural, ya no es nomás, no lo ujú, analizamos. Para mí es súper natural que el equipo decía el sueldo, no sí, necesito analizarlo mucho más. Al resto del mundo le genera problemas, pero a mí no sí, tanto. Y el primer consejo, o sea, yo creo que al final es entender que lo que uno debería hacer es colocar a las personas en el centro al final y empezar a trabajar en el crecimiento de ellas y en el empoderamiento de las personas y con eso lograr al final el empoderamiento de la organización, pero no es al revés. Tú no defines una empresa como autogestionada y por eso es autogestionada al final. Tú empoderas a la gente en la autogestión y después tu empresa se transforma en una empresa autogestionada, pero no es al revés. O sea, si realmente quiero hacer una empresa que sea gestionada, la conversación va con las personas, con los mismos integrantes y el trabajo es con ellos. Es con ellos con los que hay que trabajar en esta toma de decisiones, empezar a hacerlos al final partícipe de las decisiones y que entiendan cuáles son sus responsabilidades, cuál es la oferta que yo como organización o qué es lo que yo como organización les entrego a ellos y qué es lo que ellos me entregan a mí como organización. Porque yo como organización también les hago una promesa, por lo menos en el caso de Synaptic yo les prometo, te voy a ayudar y voy a hacer todo lo posible para que crezcas más allá de todas las expectativas que algunas tuviste. O sea, yo me comprometo con tu crecimiento. ¿Con qué te comprometiste tú conmigo? Y esa es una decisión bien al final personal, pero la oficina tiene un compromiso y tiene un compromiso particularmente con cada uno de los individuos y de las personas que conforman a la empresa, que son personas, no recursos, como dijo Javier, y el área que tiene que trabajar materiales, con personas materiales, que, dijo. claro, pero que se llame recurso humano, el área que trabaja con las personas es que va es para matarse. Po. Sí, El terrible. área de personas y bienestar se llama recurso humano, ya como a nivel de nombre ya te da un cortocircuito. Malo. Todo mal. Eh, bueno, ahora ya le llaman áreas de happiness, bienestar, y ya le están Sí, poniendo los nombres más fans. sí. Y lo otro que no las definiciones, o sea, las definiciones de los cargos y los nombres de los cargos no cambian a la organización y tampoco cambian a las personas. Esta tontera de que ahora se puso de moda que todos los cargos son en inglés, hoy no Mm, hay transformación organizacional que se precie con nombre en español. Po. mm, Si mm, los nombres no son en inglés, la agua no funciona. O sea, si no son CTO, CEO y todas las sartas de nombres en mm, inglés, ya mm, no funciona la transformación. Entonces creo mm, que ese camino es pésimo. mm, El mm. camino correcto al final, más que hacer toda una definición de roles, cargos y de organigrama, que es lo típico que se hace, es, tomemos al equipo que tenemos, hablemos con el equipo que tenemos, trabajemos con las personas y veamos cómo empoderando a esas personas empezamos a construir esta organización. Porque tu organización autogestionada seguramente va a ser diferente a la mía, no Mm. vamos a ser todos iguales. Y, Y vaya a y fallar,
todo eso. Buena. No, están súper, es como, me parece genial como la forma de, ¿qué es lo primero? Las personas y desde ahí partir, como desde ahí construir. Em, pero después cuando empiezan, es como diagramas de Venn, ¿no? Como estas cosas como círculos que se empiezan como a cruzar, ¿cierto? Sí, sí. Entonces de repente empiezan a aparecer como choques, colisiones entre decisiones y espacios que colisionan en los dominios, como que hay un área que está en una cosa y otra que no. Por ejemplo, la que decía ya antes, necesito comprar una librería de $50, y si me están fregando la pita del otro lado, como, no, es que tenéis que hacer como 10.000 procesos, ya, eso es como un entorpecerse en los dominios, y empezar a competir y que no se optimicen. Entonces, ese es un súper buen ejemplo de cómo no poner fricciones en cosas que no deberían colisionar, pero me imagino que les tocó y quizá incluso si estuvieron hartos años participando de comunidades asociadas a esto, como ver el desafío que es cómo definir, establecer las áreas de dominio en las que yo tengo espacios de decisión y en las que no tengo espacios de decisión, y cómo nos vamos como armando una organización que colabora y se especializa en algunas áreas de dominio, y yo no estoy decidiendo todo porque sería imposible también, ¿no? Es súper, es muy bueno tu punto y es algo que hasta el día de hoy yo creo que nos pasa y una de las cosas que más nos ha costado y es este sueño idílico de que al final todo es una decisión entre todos y donde todo es mayoría absoluta, no existe. O sea, eso yo creo que no pasa ni en los cuentos de Disney. Eh, Vaya a tener roces, vaya a tener fricciones, van a haber diferencias, van a haber seguramente luchas de poder, llamémoslo de alguna manera, pero ¿no? En un sentido medio positivo de la palabra al final. Y cosas que es importante, claro, es definir cuáles son los dominios de cada uno, o sea, hasta dónde llegan las decisiones que va a influir un ingeniero, en cuáles debería influir, ¿no es cierto? Seguramente no va a elegir la norma contable de la oficina porque no tiene ningún sentido. Entonces, lo importante es entender de qué participamos todos, o sea, cuáles son las decisiones que tomamos en conjunto, cuáles son las decisiones que yo tengo que tomar de manera particular y cuáles son las decisiones en las cuales no tengo nada que, no tengo alcance. Y esa definición sí es importante hacerla. Generalmente lo que hicimos nosotros es que tenemos como cada 6 meses como grandes paseos de alineamiento donde revisamos esas cosas. Y, por ejemplo, en estos paseos se definen los objetivos para el año, entonces las decisiones que uno tome durante todo el largo de ese año tienen que estar alineadas con esos objetivos. Y esos objetivos los definimos entre todos. Sí, es importante definir esos objetivos entre todos porque todos vamos a tener que trabajar en pro de esos objetivos. ¿Sí? No quiere decir que todos al final los compartan, lo que se hace es que cada uno pone cuáles son los objetivos más importantes, después se eligen los que tienen más, al final que tienen más, como más cruces, lo que decís tú, más intersecciones, ¿no es cierto? Y después sobre eso elegimos 2 o 3 que son los que vamos a tomar ese año. Y el resto sabe que, aunque no haya votado por esos objetivos, va a tener que estar alineado porque fue lo que se decidió al final entre la mayoría. Hay muchas decisiones que pasan por la mayoría. Hay otras decisiones, obviamente, donde no todos se involucran, que es como decisiones de espacio reservado, y decía yo, cosas más técnicas. O sea, yo, por ejemplo, no puedo tomar decisiones sobre arquitectura si yo no soy arquitecto de software. Entonces, no puedo tocar pito y el 99% de las veces no toco, no, el 100% de las veces no toco pito y no me preguntan y no me dejan. Entonces, es importante que cada uno entienda su espacio. Yo creo que a mí también me costó. Al final, Mm. o sea, yo había partido técnicamente en la oficina haciendo yo manejo de servidores y infraestructura y de un rato para otro el CISO de la oficina me sacó hasta de hoy día ni siquiera puedo cambiar el DNS. Un día me envié entonces no tengo acceso a las cuentas, no puedo gestionar nada, entonces hoy día tengo que pedir que me creen o me hagan un cambio si es que necesito un cambio. Esos son como, bueno, son choques de repente que eh, a la forma como Hay, veníamos hay, hay operando, una pero es cosa ahí natural. con el compromiso también a que la cosa funcione, porque desde el momento en que empezáis a votar ese compromiso, ese acuerdo, murió como todo, ¿no? Claro. Y que sí, pues y es súper importante que cada uno entienda al final que, o sea, yo no tengo ningún problema y en general nadie en la oficina tiene un problema en que alguien tome o sea, si alguien toma algún rol, se decide y tiene ciertas responsabilidades que se involucra, tiene que ejecutarlo hasta el final, ¿no? Así eso es lo único, como lo único importante, o sea. Y, y lo bueno, claro, es que en ese proceso al final donde yo, otra persona o yo al final vamos delegando poder, al final le entregamos poder al equipo o a una persona específica, ellas se van empoderando también.
Entonces va a ir logrando más personas empoderadas y más gente al final que está luchando para el crecimiento de la organización. Ujú, Eso es mm, súper importante. Genial. Sí, no, está súper interesante. Muchas gracias, Manu. Estamos en el tiempo, así que se me ocurren más cosas, pero creo que hemos conversado súper interesante, así que te doy las gracias por tu tiempo y genial conocer como esta experiencia. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes también por la invitación, gracias por la conversa y que la próxima vez sea para que hablemos de inclusión financiera. Y ahí sí que Sí, les po. contamos la bandera que hoy día estamos peleando a nivel de inclusión financiera y ahí el Selector, no sé, parece que ahí volvió el Héctor, ahí dice, el Héctor nos Sí. cuenta más técnicamente un poco cómo hemos ido construyendo toda la infraestructura y la tecnología para inclusión financiera, que eso también es súper entretenido y ahí sí que yo no puedo Hagámoslo. opinar. Hagámoslo. Está súper interesante, así que ya armaremos otra conversa para eso. Dale, Fabián, gracias por la invitación, que estén bien. Cuídense a todos, chao, Abrazo. chao. Chao, chao.